Vamos en la nueva forma de hacer televisión. Hoy vamos a hablar de qué? De términos legales. Vamos a hablar de justicia con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Así que vamos, cáeme atrás. Bueno, señores, buenas tardes. Mis saludos. Hola Fabio, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Tenemos que cuidarnos de los IGC, ponernos el cinturón. Tenemos que hacer no vaya a ser que el cumplimiento. Que Guzmán Peralta nos pare, nos mande a parar. Y que conste que en esto no hay tráfico de influencias. No, para nada. Al contrario, luego nos dice, pero deberían ustedes darle vergüenza porque ustedes son los que me tienen que ayudar. Así es. Señores, los tiempos se cumplen, los plazos algunas veces uno lo extiende, pero hoy esto es un compromiso que nosotros hicimos hace ya 4 años, prácticamente. Así es. Bueno, sí, 13 de julio, año 2019. Algunas veces se nos quedan las cosas ahí bien enganchadas y gracias a Dios. De verdad, Antoliano, gracias por darnos este apoyo, por acompañarnos y sobre todo por darnos la oportunidad de nosotros saber esa agenda tan cargada, cómo la estás llevando y cómo realmente se está desarrollando todo este proceso de gobierno, esta contribución que tú nos estás haciendo al país en el orden jurídico, que yo creo que ha ido dando sus resultados y vamos a ver cómo son esos esfuerzos. Sí, bueno, muchas gracias a ti también por la invitación para esta conversación rodante. Sí, ciertamente, como tú lo dices, estamos trabajando junto con el presidente en el proceso de transformación institucional de la sociedad. Es un esfuerzo que se hace. Uno aspira a llegar a 10 y a veces se queda en 7 o en 8, pero hay que aspirar a los 10 para poder llegar a los 7 o a los 8, ¿verdad? Cada día innovando desde el punto de vista normativo, legislativo. Este país estaba y está necesitado de muchas transformaciones institucionales y legales. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible por contribuir a eso. Y no es un esfuerzo individual mío, ni siquiera solo de la consultoría, que de hecho los trabajos que hacemos allá es un trabajo en equipo, sino que también al margen del equipo de la consultoría lo hacemos en conversación, en socialización con los sectores interesados en el tema de que se trata. Y todo el que, yo dije cuando llegué a esa posición, que todo el que tenga dominio de un tema que sea objeto de nuestro trabajo va a ser parte de la consultoría. Importante. De manera que donde quiera que hay un abogado que tiene una formación particular sobre un tema, ese se sienta, lo invitamos a la mesa para compartir su experiencia, y en otros casos incluso hasta personalidades que no son necesariamente abogados, sino que aquellos a quienes de alguna manera afecta directamente, quienes inciden en el tema, exactamente, que el tema los toca, pues entonces a eso lo llamamos también. Por ejemplo, se está discutiendo una reforma a la ley minera, para ponerte un ejemplo, que está ya en su etapa final. Todas las instituciones que tienen que ver con minería se sentaron en una mesa con nosotros a hablar de eso. Y se le dio un plazo para que sus observaciones al proyecto de ley las hicieran llegar a la consultoría y, en la medida de lo pertinente, aplicarlas al proyecto. Ese es el estilo. O sea que ustedes tienen una puerta abierta y para aquí todos. No se está imponiendo ningún tema. No. Para todo, lógicamente, cuando la sugerencia traspasa el marco de lo lógico o, sí, de lo constitucional, entonces la consultoría hace reserva de aceptar o no la sugerencia. Sí, porque muchas veces nosotros, los ciudadanos, pensamos que el gobierno, que los gobiernos, el Estado en sí,
se impone. No. Pero muchas veces aquí hay procesos que lamentablemente quienes los han impuesto son los sectores que debieron de ser los que buscaran la participación de todos y el equilibrio. Aquí hay, sobre todo en esa área que tú acabas de mencionar, en lo que es la minería, recordemos los pasados contratos que aquí se han aprobado hasta a nivel congresual. Así es. O sea que no siempre el Estado ha estado saliendo beneficiado de procesos de negociación. Sí, no, claro. Muchas veces el Estado ha sido vapuleado. El gran perjudicado. Por no decir estafado. Sí. Pero en sentido general, nosotros tenemos el concepto en la consultoría y apoyado por el presidente, de que el Estado no es de quienes dirigen el gobierno. Estamos convencidos de eso. Y también de que las leyes, como no se hacen, no pueden ser unas iniciativas unilaterales. Aunque la Constitución le da al Poder Ejecutivo una iniciativa legislativa, pero esta iniciativa legislativa se tiene que hacer en beneficio de aquellos para quienes se hacen las leyes. Por eso, los proyectos que tienen cierta trascendencia los socializamos con aquellos a quienes les puede importar más. Ok. Eso es en sentido de lo que es la consultoría jurídica. Y Sí. hoy en día nosotros tenemos una situación que estamos viviendo como país, que es el cierre de la frontera con Haití. Y el presidente en estos momentos acaba de pronunciarse ante la Organización de Naciones Unidas, haciendo un clamor, una vez más, porque realmente tenemos que ser conscientes. Nuestro presidente, al igual que en anterioridad, yo recuerdo cuando el ingeniero Hipólito Mejía, en su año del 2013 ante la ONU, también expuso pidiendo la participación y el apoyo de manera internacional hacia nuestro país con relación a la situación de Haití. ¿Qué visión tienes desde el área jurídica y con el concepto que ya dominas dentro de lo que es el enfoque del gobierno con relación a lo que está sucediendo en Haití? Mira, el problema de Haití es un problema permanente, o sea, eso no tiene una solución coyuntural, tiene que ser una solución permanente, una solución en el tiempo, una solución definitiva, una solución radical. Ahora, hay una variable que no depende de nosotros, que no depende de la República Dominicana, sino que depende del propio Haití, porque el hecho de que Haití esté en un estado de convulsión, como lo está ahora mismo, y de desgobierno y que no esté, digamos, un estado debidamente estructurado, eso escapa, es una variable que nosotros no la controlamos. Entonces, por eso es que el presidente Abinader ha estado clamando, y yo no quiero decir en el desierto, porque ya encontró un eco en el presidente de los Estados Unidos, clamando por la colaboración, la cooperación de la comunidad internacional con el problema de Haití, porque quizá el propio Haití no está en condiciones de autogestionarse en este momento y de buscar una solución propia. La solución del problema de Haití tiene que emanar de Haití, pero con la cooperación y la colaboración aparentemente de la comunidad internacional. En el caso particular de la situación del cierre de la frontera y del tema del mal uso del río Dajabón, que no es más que un elemento, o sea, ese no es el gran problema de Haití y República Dominicana, ese es un elemento de provocación que aparentemente un grupo de empresarios, de comerciantes haitianos, de instigadores haitianos, han usado en este momento. Pero primero quiero referirme al criterio legal en torno a esto, que ha sido ya incluso comentado por otras personas entendidas en el tema. Entre República Dominicana y Haití existe un tratado fronterizo que fue suscrito en el 1929, que por cierto tuvo como asesor legal al doctor Peña Valle, que se acuerda.
y fue firmado por José Dolores Alfonseca, que era ministro de Interior y Policía y que posteriormente o en algún momento fue vicepresidente de la República. Entonces, este tratado, en lo que respecta al tema del río de Dajabón, se resume a decir lo siguiente: en aquellos puntos en que el río esté dentro del área definitiva de uno de los dos países, es decir, que no sea un elemento divisorio, cada país podrá usar ese río para fines agrícolas e industriales. Y en aquellos puntos en que sea fronterizo, entonces no podrán usarlo sino mediante acuerdo entre las partes. Está muy claro, ¿verdad? Muy claro. Ok, la información que tengo, porque no conozco el asunto en el terreno, es que el uso que le está dando, que le están dando los comerciantes haitianos al río en este momento, es en aquellos puntos, en un tramo del río, no que está definitivamente dentro de Haití, sino que bordea Haití y también lo bordea la República Dominicana. Es parte de la frontera. Sí, lo que evidentemente hace de esto un uso ilegal y provocador y perverso del río. Entonces, que se habla que hay acciones un poco más allá de lo comercial. Es parte de la especulación, lamentablemente son temas que provocan muchas cosas, pero ahí la parte legal y el acuerdo original es el que debe predominar. Bueno, la situación legal es tal cual la acabo de explicar. Lo ideal sería que en una situación como esta se resolviera mediante el uso de los mecanismos diplomáticos. Eso es lo ideal y es la aspiración que debemos perseguir. Ahora, ¿con quién que vamos a hablar? Porque no hay presidente. ¿Quién es que tiene el dominio para imponer los acuerdos a que se arriben en las conversaciones eventuales que pueda haber con la República Dominicana? Por eso es una situación compleja y tenemos que volver al punto de origen, que tiene que intervenir la comunidad internacional en Haití, no solo por esto, sino porque por todas las situaciones que se generan hacia lo interno de Haití y con relación a la República Dominicana. Vamos en la nueva forma de hacer televisión. Señores, no podemos dejar de preguntar y de conocer qué es el Ministerio de Justicia, cuál es la visión de lo que se está proyectando, pero cuál es la misión en sí de ese ministerio, porque para mí, y me va a excusar, nuestra justicia también es política y está en manos de muchos jueces y participantes de nuestra historia política. Sí, mira, Fabio, lo primero que yo quiero desbrozar, a pesar de que yo lo he explicado en otras ocasiones, pero puntualizarlo un poco más ahora, el Ministerio de Justicia no es un elemento del sistema de justicia, digamos, jurisdiccional. O sea, el Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con jueces, ni con sentencias, ni con juzgados. El Ministerio de Justicia es como su nombre lo indica, un ministerio, es un ente del Poder Ejecutivo, un brazo del Poder Ejecutivo para despachar todos los asuntos que tengan que ver en torno a la justicia, sin penetrar, digamos, sin tocar, sin acercarse a los asuntos de carácter jurisdiccional. O sea que el Poder Judicial, en este caso, seguirá manteniendo total independencia y no va a tener ninguna transformación en ese aspecto. El Poder Judicial no se toca con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo único que puede hacer es trazar políticas públicas en torno al mejoramiento del sistema de justicia. Propuestas, ¿verdad? Pero
de manera orgánica, de manera concreta, el Ministerio de Justicia se encargaría de asumir una serie de elementos de carácter administrativos que ahora actualmente tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ok, es un orden, es un ordenamiento. Sí, sí, sí. Lo que se está haciendo ahora mismo. Así es. Reorganizar las fichas porque hay una serie de atribuciones que, como he explicado en otras ocasiones, se le han endilgado al Ministerio Público, que lo que hacen es que se convierten en una carga tanto para el Ministerio Público como para el propio Poder Judicial. Pero bajo ningún concepto el Ministerio de Justicia está, digamos, involucrado en el quehacer de la justicia. Bueno, interesante, para que no se vaya a confundir, porque los ataques Sí, sí. No, siempre son... Sí, eso es. Además, la orientación de que la gente sepa cuál va a ser la función definitiva. Y en realidad, con esto sí lo que se va a organizar todo el proceso a nivel del Poder Ejecutivo. Así es. Incluso el ministro de Justicia es un funcionario político. Sí. Es un funcionario del Poder Ejecutivo, un funcionario... Fíjate que el Procurador General de la República, que es el jefe del Ministerio Público, el jefe inmediato del Ministerio Público, quien dirige el Consejo del Ministerio Público, el presidente no quiere ni acercarse al procurador. Pero sin embargo, es una prerrogativa de él nombrarlo. Sí, así es, pero ¿qué resulta? Que el procurador tiene atribuciones que no son solo de justicia, sino que son también administrativas. Entonces, es correcto. Por ejemplo, el procurador tiene que ver con el sistema penitenciario y el presidente debería reunirse con frecuencia con el procurador para tratar el tema penitenciario. Pero bueno, como el presidente no quiere tocar a nada que tenga que ver con justicia, dice, pues vamos a crear un funcionario que se encargue de estas actividades administrativas y con quien yo pueda despachar libremente. De eso se trata. Sí, porque mientras tanto entonces él está limitado para evitar que en el tema de la corrupción se señale a la participación y la cercanía del procurador con el presidente. Sí, la influencia del Poder Ejecutivo con respecto a la justicia, eso es lo que quiere el gobierno evitar. Y que hay que decir la verdad, el caso del Poder Ejecutivo es muy pesado en cualquier escenario en nuestro país. Nuestro país es presidencialista. Así es. Bueno, pero entonces, ahora mismo, ¿cómo se ha ido avanzando con lo del ministerio? El proyecto se trabajó de conformidad con las instrucciones que el presidente dio en aquella encuentro con Fijos. El proyecto, como dije ahorita, se consensuó con todos los actores, con todas las partes interesadas, con los gremios empresariales, con la sociedad civil, con los abogados, con las escuelas de derecho de todas las universidades, y finalmente se depositó en el Congreso y está en una comisión de la Cámara de Diputados. O sea que en el próximo... Estamos esperando que la comisión lo conozca, rinda un informe y que se pueda someter en el Pleno para que entonces pase al Senado. ¿Y el periodo de ejecución qué conlleva? Por ejemplo, en el periodo ya 2024-2028, ¿pudiésemos decir que se va? No, el proyecto tiene una vacación ley, o sea, tiene un plazo de más de un año para su ejecución a partir de su aprobación y promulgación. Lo que quiere decir que en este gobierno, en este periodo de gobierno que estamos cursando ahora... No, pero si yo digo, en el periodo 2024 hacia el 2028. Sí. En este no hay posibilidad de que se instaure el Ministerio de Justicia, aunque se aprobara mañana. Ok. Bueno, esos son datos interesantes, porque también es una forma de organizar el Estado. No, claro, lo que pasa es que, como yo digo, si se aprobara en los próximos meses, el proceso de establecer el Ministerio de Justicia y de pasar todas las atribuciones que la ley pondría a su cargo, no es una tarea que puede ser en un mes. No, porque
Primero, el área de la justicia, o sea, lo que es todo el proceso judicial, que es bastante amplio y dentro del Estado Dominicano conlleva mucho desenvolvimiento, mucha papelería, mucha adecuación también. Pero imagínate tú, solo el sistema penitenciario, carcelario, ponerlo bajo la regencia de un nuevo órgano como sería el Ministerio de Justicia y otras instituciones que están concebidas en el proyecto, eso es una tarea. Es una tarea, es una tarea. Bueno, Antoliano, y esa consultoría jurídica se trata muchos temas, pero a nivel popular lo que la gente conoce son los decretos. Todo el mundo está atento a sus decretos. Así es. Dame mi decreto. Sí. El proceso de los decretos. No, y hay gente que cree que depende del consultor hacer los decretos. Entonces yo le pongo un ejemplo. Yo digo, si usted va a una empresa y va donde el gerente financiero, que es el que hace los cheques en su oficina, usted puede decir, hágame un cheque, que usted es el gerente financiero, usted es el que hace los cheques. Sí. Los cheques se hacen porque llegan autorizados, ¿verdad? Y así mismo los decretos solo se hacen cuando son autorizados. Por eso hay algunas personas que tienen pretensiones de ser funcionarios públicos, sobre todo al principio del gobierno, que estaban medio, bueno, yo no sé si en Ocoa se dice así, pero en Miche se dice entruñado. ¿Se usa esa palabra? Se usa. Estaba medio entruñado con el consultor porque no le salía su decreto, pero al fin y al cabo el decreto es una prerrogativa del presidente de la República. El consultor lo que hace es ejecutar lo que se le autoriza. Y lo habrán entendido algunos, porque ahora hay algunos que dicen, hay 3 y 4 decretos. Sí, algunos lo han entendido, pero muy pocos quedan con la idea de que... Con la satisfacción de que por el consultor no le hicieron su decreto. O sea que todavía se sigue pegando algo de la culpa. Sí, claro, pero esta es una función que implica eso parte del paquete. Sí, por lo menos ya... Viene con esa ñapa. Antoliano, estamos en este momento ya en las puertas de un proceso electoral. Elecciones 2024-2028, con características de que en febrero tendremos las elecciones municipales y en mayo las congresuales y presidenciales. Además, se va a tener todo este proceso con los lineamientos de la ley electoral y de la ley de partidos políticos. ¿Cómo visualizas ahora mismo este conjunto de situaciones y de condiciones hacia este proceso electoral? Bueno, estamos viviendo un momento democrático, ¿verdad? Yo creo que cada vez que hay unas elecciones, la República Dominicana en la República Dominicana se consolida más el sistema democrático y vamos avanzando, vamos madurando. Es cierto que todavía tenemos algunas debilidades, tanto desde el punto de vista legislativo como nuestros propios dirigentes políticos, que muchos de los cuales son hijos o nietos de la dictadura, y en la medida en que se vaya superando esa generación, vendrá la mentalidad democrática de manera definitiva. Ahora, te quiero hacer una observación respecto a este periodo de la precampaña, ¿verdad? Donde se está en el proceso interno para la seleccionar los candidatos. Yo escuché, mira, primero el candidato del PLD y el PLD mismo, para mí le han tomado el pelo a la ciudadanía, a los partidos, a los demás partidos del sistema y a la Junta Central. Y a la propia Junta Central Electoral. Sí, porque ellos dijeron que iban a hacer una consulta y al final seleccionaron un candidato, así lo anunciaron su jefe de campaña. O sea que ellos violaron
lo que es la ley electoral. No, ellos mismos dicen que ya tienen su candidato. Por eso. Entonces, no se trata de que se va a hacer una consulta, que se va a hacer un proceso de escogencia del candidato y que ya el partido tiene una idea de cuál está más afianzado en la intención del voto en la masa del PLD, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso, y lo estoy viendo esto desde el punto de vista meramente técnico, eso es una violación que en eventos sucesivos la Junta tendrá que evitar y enmendar. Por cierto, que de todos modos ese partido tendrá que formalizar la escogencia de su candidato para poderlo inscribir en la Junta. Hacia allá iba yo. Ahora, oí que el expresidente Fernández, que fue declarado candidato de la Fuerza del Pueblo, va a tener un evento de promoción y tiene spot, tiene vallas. Mire que ahí al frente de nosotros ahora mismo hay una valla que lo promociona. Yo pregunto, en esta fase... Y con el perdón, está realizando actividades a cielo abierto, donde el proceso indica que las aglomeraciones, las actividades políticas se hagan en círculos cerrados. No, pero peor, Fabio. Hay un asunto de carácter legal. Mire, donde quiera hay promoción del... No, ya él está abiertamente. Él está abiertamente. Pero yo lo que quiero decir es esto, y que los televidentes presten atención. Si no hay competidor interno en el partido Fuerza del Pueblo, y este es un proceso para escoger el candidato, con respecto a quién es que se promueve el precandidato Fernández. No, tiene una campaña abierta ya. Sí, pero la promoción de él es para ganarle a quién, porque él no tiene competidor interno, él es el único aspirante. En un caso, en puridad del derecho electoral, en un caso como el del doctor Fernández, lo que correspondería sería que él espere que se abra el proceso electoral para iniciar su campaña, porque ya él es candidato. O sea, él no tiene que... Él no está cumpliendo con él no tiene que dentro del partido. Él no tiene que promoverse, porque él está preseñalado. Ya él está seleccionado. Ya él está seleccionado. Entonces, si yo aspiro a alcalde de un municipio por un partido y yo soy el único aspirante, yo no tengo que hacer campaña. Porque si hago campaña, esa campaña no es para las elecciones internas, sino para las elecciones en sentido general, y las estoy haciendo fuera de tiempo. Pero bueno, por eso yo decía que aunque hemos avanzado y hemos madurado en cuanto a la institucionalidad democrática, todavía tenemos muchos vicios que tenemos que corregir. Y he mencionado algunos ejemplos. Oye, actores de ese nivel que lamentablemente sean los primeros que hoy estén ocasionando una desvirtualización de lo que es el proceso. Ahora, la Junta Central Electoral está mirando para otro lado, no quiere asumir esa responsabilidad que le corresponde, y es algo que nosotros particularmente tenemos que señalarlo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros menos queremos es que esos vicios se sigan prostituyendo y que se sigan adentrando a una nueva generación de políticos. Gracias. No hacemos nada con crear leyes y con llevar procesos supuestamente en un orden y permitir que personas que se creen por encima de la ley violenten esos procesos, porque al final estamos distorsionando de nuevo lo que ya se quería corregir. Yo creo y tengo confianza en la idoneidad de la Junta Central Electoral. Hay conductas que son difíciles de conjurar, que a veces la Junta no tiene los mecanismos para controlar ciertas conductas, pero no deja de tener razón cuando dice que hay que avanzar en ese sentido para evitar que estos hechos se repitan en situaciones futuras. Bueno, de verdad que un llamado interesante, oportuno,
oportuno porque estamos en el proceso, pero es una realidad. Después, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que independientemente de todo, tienen que buscar el proceso de validación de esa candidatura. Sí, es indispensable. Es indispensable. Porque la ley lo manda, pueden hacer un simulacro de elección de convención de delegados, por ejemplo, o porque difícilmente vayan a hacer una votación abierta. Después de haber escogido un candidato, creo que el montaje y el gasto que eso implica ya es innecesario, ya ellos lo hicieron. Pueden hacer una encuesta, pero hay que formalizar la escogencia, porque esto ha sido un proceso anómalo. Sí. Anómalo. Hay una alteración de lo que debió de ser. Sí, una alteración de la ley y del orden. Si ese partido hubiese dicho, vamos a hacer una consulta para ver cómo andan los posicionamiento de los candidatos, de los aspirantes, bueno, y se queda con su información diciendo, bueno, fulano de tal o fulana de tal, ese es el que está mejor, y a este que tenemos que darle apoyo, etcétera, pero vamos a un escrutinio, a una convención, pero no nada. Al otro día de haber concluido el proceso, anunciaron la designación de que ya el PLD tenía candidato, y anunciaron la designación de uno de sus más altos dirigentes como jefe de campaña, el cual por alguna razón posteriormente renunció. No, pero al día de hoy también nosotros pudiésemos decir lo mismo de esa candidatura. Si ya está seleccionada, pues no tiene por qué estar dentro de este proceso de preselección, sino debe de esperar la apertura del proceso ya de candidaturas formales para salir a hacer su promoción. Así es. Sí, porque ya fue escogido. Porque ya fue escogido. ¿Para qué hace campaña? ¿Para competir con quién? O sea, están utilizando el proceso de pre-campaña para la campaña. Para la campaña. Y luego, si nosotros decimos algo, se nos acusa de intolerancia o de que no queremos que otro participe. Yo en algún momento he dicho que hay sectores que no les interesa un proceso electoral diáfano, transparente y en orden, sino están apostando a la crisis. Sí, en cambio, otros partidos, como por ejemplo el PRM, tienen abierto un proceso de elección interna. En el PRM, además del presidente Abinader, hay 3 postulantes. El compañero Guido Gómez, compañero Ramón Albuquerque y otra compañera que no recuerdo su nombre. Doña Dilia Ortiz. Dilia Ortiz. Bueno, para que yo no estoy familiarizado con ella, no la conozco muy bien, pero va a haber, están inscritos, y también está inscrito Luis Abinader, y va a haber un proceso de elección interna, y por tanto tienen que hacer su promoción interna cada uno de ellos, y la están haciendo. Sí. ¿Cómo visualiza ahora mismo el proceso de la contienda interna, donde el PRM tiene, aparte de las primarias que son cerradas, con padrón cerrado, o sea, solamente los miembros del Partido Revolucionario Moderno van a poder participar, pero también aparte, para la selección de otras candidaturas, se señaló el método de encuestas? ¿Cómo has ido sintiendo el termómetro de esa selección o esa preselección que se está dando dentro del Partido Revolucionario Moderno? Tú lo has señalado de manera adecuada. Para la escogencia del candidato presidencial se va a hacer una convención con todo el padrón del partido. Para la escogencia de ciertas candidaturas congresuales y municipales se va a usar encuesta, y en otras se va a hacer mediante votación. Eso lo ha decidido la dirección ejecutiva, y tiene, en los casos que considera, usa un método, y en otros va a usar otros. Hasta ahora se han realizado la encuesta, los trabajos de campo, aunque no se ha publicado todavía el resultado, pero todo ha transcurrido, hasta donde yo estoy informado, de manera tranquila y organizada. Bueno, ¿qué sería en este periodo electoral, en este proceso electoral, la mayor
el mayor beneficio que le daría confianza al sistema de nosotros, ¿no? Para los ciudadanos sentirnos confiados y confiables para las próximas elecciones. ¿Qué entiende que dentro de lo que es la aplicación de la ley electoral y la ley de partidos es la gran fortaleza que nosotros, los votantes, vamos a obtener? No, mira, lo primero es que los partidos internamente y sus dirigentes sobre todo respeten la ley electoral y respeten las normas internas del partido, su estatuto. Si eso no ocurre, ya hay problema. Los partidos tienen que respetar las decisiones para tranquilidad del propio partido y para tranquilidad del país. Y lo segundo es que contamos con un Tribunal Superior Electoral que en ocasiones nos ha dejado un sabor amargo con sus decisiones. Esta vez parece que todos los actores confían en el Tribunal Superior Electoral. Yo no tengo razones para no confiar hasta el momento. Sus actuaciones las veo enmarcadas dentro de la ley, aunque todavía ese Tribunal Electoral no ha pasado la prueba de fuego. No. Está todavía en luna de miel. Pero el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y los dirigentes políticos de los partidos fundamentales son determinantes para el equilibrio democrático y de unas elecciones sanas y que vayan por buen rumbo. ¿Sabes a qué yo le estoy poniendo un punto de atención extra? Al transfugismo. Se nos coló en el año 2020 y yo no quisiera que esta vez también esos mismos actores que muchas veces se sienten por encima de los procesos y de las leyes nos lleven también a que el transfugismo permanezca dentro del sistema electoral nuestro. Bueno, Fabio, ese es un vicio, pero inevitable. O sea, la gente cuando no consiguen lo que quieren dentro de un partido, se van a otro, lo cual es una medida muy negativa para el propio que se va. Sobre el propio candidato. Sí, sobre todo si es una persona que tiene una vida política en una institución. Es distinto cambiar de partido porque usted no se sienta cómodo ya dentro de un partido, que una huida coyuntural porque no lo complacieron en una asignación de una candidatura, porque no todo es transfugismo, es decir, la gente tiene el derecho a cambiar de partido. Sí. Y eso no es insano, cambiar de partido. Si usted entiende que una organización política en la cual usted comenzó a militar está ya agotada, pues entonces usted, si quiere seguir en política, cambia de partido político, pero no porque haya perdido una candidatura, ya eso es otra cosa. Bueno, es que mucha gente apuesta a la candidatura como la gran oportunidad, pero se les olvida el por qué es que no es seleccionado como candidato. Porque si una encuesta, un ejemplo, no le da los resultados que quiere el partido para lograr el triunfo, pues lamentablemente el usted irse lo único que está haciendo es debilitándose usted mismo para una próxima oportunidad. Aquí tenemos hoy el ejemplo del propio presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que construyó una carrera política hasta la presidencia. O sea, poca gente aquí se ha dedicado tanto tiempo de horas y de esfuerzo. Yo digo que la hora hombre que él invirtió, la juventud, para llegar a ser presidente de la República, es algo que nosotros tenemos que cada día reconocer y valorar. Eso es así, es cierto. O sea, eso es así. La gente que quiere ser político, bueno, debe hacer carrera política. Y lo más conveniente es hacer carrera política dentro de un partido. Ahora, repito,
Cuando el partido se agota y cuando cambia su comportamiento y cambian sus ideales, pues entonces usted busca otros horizontes. Bueno. Y en el orden de la ley electoral, cumplir con los plazos. Cumplir con los plazos, eso es inevitable, porque el que no cumpla con los plazos sencillamente se queda fuera. Tengo entendido que hablando de plazo, que la convención del Partido Revolucionario Moderno es el día 1 de octubre. Ya ha pasado el plazo para las inscripciones, ya los candidatos están inscritos, están corriendo. Sí. El día 1 celebrarán, todo va pasando y se va cumpliendo el cronograma. El día 1 se celebra la convención y esperamos que nadie diga me voy porque no gané. Aunque ya de algunos se está esperando cuál será la próxima que va a ser. Porque como que no hay quietud. Uno quisiera ver escenarios realmente más con un propósito de unidad partidaria, pero también hay gente que aprendió a vivir dentro de la coyuntura siempre del no. Bueno, yo creo que son buenos compañeros los que están compitiendo, a excepción de la señora Ortiz, que la verdad no he tenido la ocasión de interactuar con ella, pero son políticos veteranos. Sí, de mucha experiencia. De mucha experiencia y de mucho talento. Por lo menos la población los conoce a los tres. Así es. Que eso es importante. Son gente de muchas batallas. Hay un reto a un congreso también, a tener un congreso no a favor, pero sí por lo menos con un equilibrio de poder seguir haciendo transformaciones. Esa es la democracia. Esa es la democracia, que los poderes estén equilibrados. Ahora, sí, le conviene a un presidente para hacer un gobierno más fácil tener el favor del Congreso, pero también le conviene a la ciudadanía que haya un equilibrio para que uno de los poderes sirva de control al otro. Sí. No, y yo digo también en el sentido de que después de llegar al poder ejecutivo hay, me imagino que más de una razón de por qué tener un Congreso con mucho mayor compromiso en el aspecto también de hacer transformaciones, porque claro, ustedes han tenido que llegar a transformar dentro de la ejecución del poder ejecutivo. Sí, el PRM ahora, por ejemplo, tiene una posición cómoda en el Congreso, no absoluta, pero cómoda. Sin esa posición cómoda, hay muchas cosas que no se hubiesen podido aprobar, aunque sean en beneficio del país. Pero lamentablemente hay una actitud en los políticos nuestros, y quizás no solo en los nuestros, de que todo lo que sea bueno para el gobierno es malo para la oposición, aunque sea bueno para la gente. Sí. Se olvidan de que su función es pública y que debe ser general para el país. Así es. Pero lamentablemente también son parte de la historia del pasado y de la concepción en sí de lo que fue la estructura de poder que creamos. Mira, la actitud de confrontacionismo de los partidos de oposición, en este caso, es tan acendrada, tan acentuada, que aquí se ha hecho política con temas con los que no es conveniente hacer política. Y te voy a poner dos casos. Por ejemplo, cuando la pandemia, el presidente enfrentó con hidalguía el tema de la pandemia. Y había una campaña en las redes diciendo que habían comprado mucha vacuna, que yo le dije una vez a un diputado amigo de la oposición, yo le dije, mira, tú tienes que seguir ejerciendo tu función de opositor, pero hay cosas con las que no debe hacer política. Con este tema de la vacuna y la pandemia, te recomiendo, porque eso es un boomerang. Ahora, el tema es el problema de Haití. Si yo hubiese sido un político de oposición, yo me uno al presidente en el enfrentamiento del tema haitiano. Es un tema nacional. Sí, pero dirigentes políticos de primera línea, que uno pensaba que habían madurado más, lo que hacen es que dicen, bueno, como el presidente dispuso el cierre de la frontera y tomó medidas, yo tengo que estar en contra de eso. Si el presidente deja la frontera abierta, yo demando que hay que cerrar la frontera.
Y ese es el esquema que se sigue. Sí. Pero la gente se la sabe ya. Hay políticos que no han aprendido a hacer ofertas, sino quieren preparar un escenario de campaña y creer que van a obtener el favor del electorado, criticando y oponiéndose a todo lo que decida el gobierno. Sí, por ejemplo, yo escucho al alcalde de Santiago, que es el candidato, ¿verdad? Vamos a decir, Sí, del o el PRD, seleccionado mientras tanto. que todo lo que el presidente Abinader hace, él lo contradice. Digo, pero no puede ser para tú generar credibilidad que un mandatario no haya hecho una sola cosa buena. Que usted diga, eso está correcto, aplaudo al presidente. Dentro de las observaciones en asuntos de campaña, solamente hay que ver cómo hay un choque de dos trenes y él a un accidente de una vez le busca una razón para atacar el gobierno. Sí, ahora mismo viene una gripe fuerte, eso es culpa de Abinader. Es todo, es decir, entonces eso es lo que genera, ese tipo de conducta genera que la gente deje de creer en esas críticas. Poca confianza. Así es. Poca confianza. Bueno, señores, yo debo agradecer que me robé en horario de trabajo al doctor Antoniano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre con un celular que no ha parado, pero que nosotros hemos soportado, y de verdad, para compartir este momento, estas experiencias y estos conocimientos. ¿Leano? No, muchas gracias, Fabio, y además gracias por el paseo por la ciudad. Señores, nosotros vamos en la nueva forma de hacer televisión. Cáeme atrás.